Bien, es momento de hablar del concepto de cantidad de movimiento, también conocido como momento. Pero bien, ¿qué va a ser esta nueva cantidad que vamos a estudiar? Bien, está muy relacionada con las leyes de Newton, sobre todo con la definición de inercia. Nosotros habíamos estudiado que inercia era esa oposición de los cuerpos a producir movimiento. Pues bien, la cantidad de movimiento va, digamos de alguna forma, a medir qué tan difícil es quitarle el movimiento a un cierto objeto. Es como el caso contrario de la inercia. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que es más difícil parar un tren que una bicicleta. Una bicicleta la podemos parar fácilmente. Un tren, con nuestra simple pesar, no vamos a poder. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Porque el tren se le dice que tiene más cantidad de movimiento o más momentum. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Pues bien, va a ser una P minúscula, diferente a lo que vimos en potencia con el trabajo, que era una P mayúscula, y va a estar multiplicado la masa por la velocidad. Si lo ven, parece un poco al concepto de fuerza, que era igual a masa por aceleración, simplemente que aquí es velocidad. Pues bueno, esta va a ser la forma en la que vamos a medir la cantidad de movimiento. Y, al igual que la velocidad, que es una magnitud vectorial, el momentum también lo va a hacer. Entonces, pero para entender un poco más el concepto de momentum, es necesario, por ejemplo, definir el impulso. ¿Qué es un impulso? Cuando nosotros aplicamos una fuerza, por ejemplo, para mover un mueble, nosotros prácticamente, aparte de obviamente producir trabajo si logramos mover el mueble, pues esta fuerza se va a estar aplicando durante un cierto tiempo, lo que va a producir exactamente movimiento, un cambio de momentum también, se va a decir eso. Entonces, ¿qué va a ser un impulso? Por ejemplo, también véanlo, en un columpio. Cuando nosotros, por ejemplo, empujamos a una persona en un columpio, aplicamos una fuerza, es decir, impulsamos a la persona para que ésta pueda columpiarse. Es decir, aplicamos una fuerza durante un cierto tiempo. Eso es a lo que nos vamos a referir con impulso. Es decir, va a estar representado por una I y va a ser igual a la fuerza por el tiempo. Y esto va a ser igual al cambio de momentums, que esto va a ser igual a P0, P menos P0. O de otra forma, P final menos P inicial. Es decir, va a haber un momentum inicial y un momentum final. ¿Qué nos referimos con esto? Cuando nosotros, por ejemplo, en el columpio, está en reposo, es decir, sin moverse, la persona tendrá un momentum igual a 0. Y cuando nosotros aplicamos fuerza durante un cierto tiempo, ya tendrá una cierta velocidad ese columpio, por lo que tendrá un momentum diferente a 0. Entonces la diferencia de esos momentums es justamente la multiplicación de la fuerza por el tiempo. Y esto se puede deducir justamente de aquí. Si nosotros tuviéramos masa por la velocidad final menos masa por la velocidad inicial. Ahora, si nosotros esto lo tenemos que es la fuerza igual a esto, mv final menos mv inicial. Si despejamos t, ¿qué nos queda? Despejamos aquí m, nos quedaría velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Y esa es nuestra definición de aceleración. Es por eso que el cambio de momentums es justamente la fuerza por el tiempo. Y eso es lo que nos va a dar el impulso que nosotros le vamos a dar a cierto objeto para que se pueda mover. Ahora, esta cantidad llamada momentum, cantidad de movimiento o ímpetu, tiene una propiedad parecida a lo que vimos en energía. ¿Y qué propiedad va a ser? Pues va a ser que se conserva, es una cantidad que se conserva. Entonces, estudiemos esto. Conservación del ímpetu.
cómo es que se va a conservar? Recordemos por tercera ley de Newton. Ley de Newton. ¿Qué sabemos de la tercera ley de Newton? Pues que si tenemos una fuerza, vamos a tener igual a una de reacción. Si tenemos una fuerza de acción, tenemos una de reacción. De diferente sentido. Ahora, nosotros vamos aquí a multiplicar de ambos lados por un tiempo. Es decir, F1 por el cambio de un tiempo igual a F2 por el cambio de otro tiempo. Ese es el mismo. ¿Qué vamos a tener aquí? Justamente dos impulsos, de acuerdo a la definición anterior. Pues bien, ¿qué habíamos definido? Que el impulso era justamente también el cambio de momentums. Es decir, que aquí tenemos P1 final menos P1 inicial es igual a menos P subíndice 2 final menos P subíndice 1 inicial. Perdón, subíndice 2 final. Ahora, justamente aquí esta P1 va a corresponder a una masa 1. Y el segundo va a corresponder a una masa 2. ¿A qué me refiero? Momentums es igual a masa 1 por velocidad 1 final menos la masa 1 velocidad 1 inicial. Y esto va a ser justamente, seguimos con el signo menos, y es la masa 2 por la velocidad 2 final menos la masa 2 por la velocidad 2 inicial. Ahora, ¿qué nos falta agregar aquí? Justamente tenemos que hacer nuestra respectiva multiplicación de signos. Este lado izquierdo queda exactamente igual, pero aquí nos va a quedar la masa 2 por la velocidad 2 inicial menos la masa 2 por la velocidad 2 final. Ahora, queremos dejar las velocidades iniciales de un lado y las velocidades finales de otro. Es decir, vamos a tener masa 1, velocidad 1 final, más masa 2, velocidad 2 final, es igual a masa 1, velocidad 1 inicial, más masa 2, velocidad 2 inicial. Y justamente vamos aquí en este caso a plantearlo, a reacomodar las expresiones y vamos a tener que la masa 1 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 velocidad 2 inicial es justamente igual a la masa 1 velocidad 1 final más la masa 2 velocidad 2 final. Justamente esta ecuación que tenemos aquí es la que nos indica la conservación del ímpetu, la cantidad de movimiento. Es decir, aquí si nosotros, por ejemplo, estamos teniendo dos objetos del lado izquierdo, uno de masa 1 y uno de masa 2, con ciertas velocidades iniciales. Quiere decir que después de cierto impulso que haya entre las dos, digamos en este caso una colisión, lo que va a pasar es de que las velocidades después de la colisión, es decir, los momentums, ímpetus que obtengan cada uno después de la colisión, va a ser exactamente igual la suma de esos ímpetus a las primeras que tuvieron. Es decir, aquí veamos. Aquí tenemos que el ímpetu 1 inicial más el ímpetu 2 inicial va a ser igual al ímpetu 1 final más el ímpetu 2 final. Es decir, la suma de los ímpetus iniciales va a ser igual a la suma de los ímpetus finales, por lo que conservamos la cantidad de movimiento. Y justamente esto abre al siguiente tema que vamos a estudiar, que son las colisiones. Es donde vamos a ver aplicado este tema.